Se abre esta sesión pública ordinaria de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como primer punto de la sesión del día de hoy tenemos la aprobación del acta del pasado miércoles 26 de octubre. Podemos votarla en lo económico si la señora ministra y los señores ministros están de acuerdo. Queda aprobada el acta por unanimidad de 5 votos. Pasamos ahora al estudio y votación de los asuntos de la sesión del día de hoy, y el primer turno corresponde a los asuntos listados bajo la ponencia del señor ministro Juan Luis González Alcántara Carranca. Secretario de Cuenta de los asuntos, por favor. Buenas tardes, señora ministra presidenta, señora ministra, señores ministros, con gusto. De manera previa informo a la sala que por instrucciones del señor ministro Juan Luis González Alcántara Carranca quedan en lista los asuntos identificados con los números económicos 1, 3 y 5, que corresponden respectivamente al recurso de reclamación 655/2022, al amparo en revisión 388/2022 y al amparo en revisión 216/2022. Quedan en la lista los asuntos anunciados. Continúa, secretario. A continuación y con su autorización, señora ministra presidenta, doy cuenta conjunta con el resto de los asuntos en el orden establecido en la lista. Asunto número 2. Amparo directo de revisión 3717/2022. Tercera interesada y recurrente, Secretaría de la Función Pública. El proyecto propone, primero, se deseche el recurso de revisión. Segundo, queda firme la sentencia recurrida. Asunto número 4. Amparo en revisión 258/2022. Quejosa y recurrente, Inmobiliaria LOB, Sociedad Anónima, promotora de inversión de capital variable. El proyecto propone, primero, en la materia de la revisión se confirma la sentencia recurrida. Segundo, la Justicia de la Unión no ampara ni protege a la quejosa en contra del artículo 1168 del Código de Comercio. Tercero, se reserva jurisdicción al Tribunal de Origen para los efectos precisados en el último apartado de esta resolución. Asunto número 6. Contradicción de criterios 250/2022. El proyecto propone, único, no existe la contradicción de criterios denunciada. Asunto número 7. Controversia constitucional 192/2021. Actor, municipio de Nejapa de Madero, distrito de Yautepec, estado de Oaxaca. El proyecto propone, primero, es procedente y fundada la presente controversia constitucional. Segundo, se declara la invalidez del decreto 2808 del Congreso del Estado de Oaxaca, publicado en el periódico oficial local el 16 de octubre de 2021. Tercero, esta resolución y la declaratoria de invalidez surtirán efectos a partir de la notificación de esta sentencia al Congreso del Estado de Oaxaca. Cuarto, publíquese esta sentencia en el Diario Oficial de la Federación, en el Seminario Judicial de la Federación y en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca. Asunto número 8. Controversia constitucional 59/2022. Actor, Poder Judicial del Estado de Morelos. El proyecto propone, primero, es procedente y fundada la presente controversia constitucional. Segundo, se sobresee la presente controversia constitucional en relación con el decreto 1105, publicado el 31 de diciembre de 2020 en el periódico oficial Tierra y Libertad del Gobierno Libre y Soberano del Estado de Morelos. Tercero, se declara la invalidez parcial del artículo 2 del decreto 131, publicado el 9 de febrero de 2022 en el periódico oficial Tierra y Libertad del Gobierno Libre y Soberano del Estado de Morelos, para los efectos precisados en el apartado 8º de esta resolución. Cuarto, publíquese esta sentencia en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Asunto número 9. Conflicto competencial 218/2022. El proyecto propone, primero, si existe el conflicto competencial. Segundo, el segundo tribunal colegiado en materia civil del sexto circuito es legalmente competente para conocer del juicio de amparo directo precisado en esta ejecutoria. Tercero, remítase los autos al tribunal colegiado declarado legalmente competente para su conocimiento y efectos legales conducentes. Es la cuenta, señora ministra presidenta. Muchas gracias, secretario. Señora ministra, señores ministros, ¿están a consideración de ustedes estos asuntos? Si no hay observaciones ni comentarios, les consulto si podemos aprobarlos con votación económica. Quedan aprobados estos asuntos por unanimidad de 5 votos. Muchas gracias, secretario. Pasamos ahora al turno número 2 de la sesión del día de hoy, que corresponde a los asuntos listados bajo mi ponencia. Buenas tardes, secretario de Cuenta de mis asuntos, por favor. Con su autorización, señora ministra presidenta, señora ministra, señores ministros. De manera previa, informo a la sala que por instrucciones de la ministra ponente quedan en lista los asuntos identificados con los números económicos 3 y 9, que corresponden respectivamente al amparo directo en revisión 982/2022 y al amparo directo en revisión 1426/2020. Quedan en lista los asuntos anunciados. Continúe, secretario. A continuación, solicito su autorización para dar cuenta de manera destacada con el asunto identificado con el número económico 2.
Asunto número 2. Amparo directo en revisión 544/2022, cuyos datos de identificación se omiten por estar clasificados como sensibles. El proyecto propone, primero, en la materia de la revisión se confirma la sentencia recurrida. Segundo, la justicia de la Unión no ampara ni protege a la parte quejosa. Tercero, queda sin materia el recurso de revisión adhesiva. Tome la votación, por favor. Ministra Piña Hernández. Con el sentido contra consideraciones y con un voto concurrente. Ministro González Alcántara Carranca. En contra. Ministro Pardo Rebolledo. A favor, me separo de los párrafos 119 a 124. Ministro Gutiérrez Ortiz Mena. Contra y anuncio voto. Ministra Ríos Farjat. Con el proyecto. Señora Ministra Presidenta, le informo que existe mayoría de 3 votos a favor del sentido del proyecto. Queda aprobado este asunto por mayoría de 3 votos. Continúe, secretario. Finalmente, daré cuenta de manera económica con el resto de los asuntos. Asunto número 1. Amparo en revisión 219/2022. Quejoso y recurrente Esteban Rodríguez Martínez. El proyecto propone, primero, se revoca la sentencia recurrida. Segundo, se sobresee en el juicio de amparo. Asunto número 4. Contradicción de criterios 138/2022. El proyecto propone único, queda sin materia. Asunto número 5. Contradicción de criterios 274/2022. El proyecto propone, primero, es improcedente la contradicción respecto del criterio sustentado por el segundo tribunal colegiado en materia penal del primer circuito. Segundo, queda sin materia la contradicción de criterios respecto del emitido por el primer tribunal colegiado en materia penal del séptimo circuito y el diverso emitido por el segundo tribunal colegiado en materia penal del primer circuito. Asunto número 6. Conflicto competencial 227/2022. Órganos jurisdiccionales contendientes, segundo tribunal colegiado y primer tribunal colegiado, ambos en materia penal y del trabajo del 19º circuito. El proyecto propone, primero, no existe el conflicto competencial. Segundo, remítanse los autos al segundo tribunal colegiado en materias penal y de trabajo del 19º circuito en términos de esta resolución. Asunto número 7. Recurso de reclamación 804/2022. Recurrente Rocam Proacero, Sociedad Anónima de Capital Variable. El proyecto propone, primero, es fundado. Segundo, se revoca el acuerdo recurrido. Tercero, devuélvanse los autos al tribunal colegiado de origen. Asunto número 8. Recurso de reclamación 766/2022. Recurrente Roberto Monsiváis Esquivel. El proyecto propone, primero, es infundado. Segundo, se confirma el acuerdo recurrido. Es la cuenta, señora Ministra Presidenta. Gracias, secretario. Están a consideración de la sala estos asuntos. Si no hay observaciones ni comentarios, les pregunto si podemos aprobarlos con votación económica. Quedan aprobados estos asuntos por unanimidad de 5 votos. Gracias, secretario. Para servirle. Pasamos ahora al turno número 3 de la sesión del día de hoy, que corresponde a los asuntos listados bajo la ponencia del señor ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo. Buenas tardes, secretario. De cuenta de los asuntos, por favor. Con gusto, ministra presidenta. En primer lugar, informo a la sala que, por instrucciones del ministro ponente, queda en lista el asunto registrado bajo el número económico 1, que corresponde a la contradicción de criterios 302/2022. Queda en lista el asunto anunciado. Continúe, por favor. Con gusto. Solicito su autorización para modificar el orden de la lista y dar cuenta de manera destacada con los asuntos identificados con los números 3 y 4. Adelante. Gracias. Asunto número 3. Amparo directo en revisión 1345/2022. Los datos de las partes se omiten por estar considerados como sensibles. El proyecto propone, primero, en la materia de la revisión, se revoca la sentencia recurrida. Segundo, devuélvanse los autos al Tribunal Colegiado del Conocimiento para los efectos precisados en esta ejecutoria. Toma la votación, por favor. Ministra Piña Hernández. En contra. Ministro González Alcántara A Carranca. favor. Ministro Pardo Rebolledo. A favor. Ministro Gutiérrez Ortiz Mena. Ministra Ríos Farjat. A favor, con reserva de un voto concurrente. Ministra Presidenta, le informo que existe mayoría de 4 votos a favor del sentido del proyecto. Queda aprobado este asunto por mayoría de 4 votos. Continúe, por favor. Sí, asunto número 4, amparo directo en revisión 3774/2022, recurrente a Meritalia Auto, Sociedad Anónima de Capital Variable. El proyecto propone, primero, se desecha el recurso de revisión. Segundo, queda firme la sentencia recurrida. Tome la votación, por favor. Ministra Piña Hernández.
Con el proyecto. Ministro González Alcántara En contra. Carvajal. Ministro Pardo Rebolledo. A favor. Ministro Gutiérrez Ortiz Mena. Ministra Ríos Farjat. Con el proyecto. Ministra Presidenta, le informo que existe mayoría de 4 votos a favor del sentido del proyecto. Queda aprobado este asunto por mayoría de 4 votos. Y secretario, antes de que continúe, ¿pudiera repetir el asunto número 1? Claro que sí. Nada más el número de asunto. Es la contradicción. El asunto número 1 que se anunció que quedaba en lista es la contradicción de criterios 302, diagonal 2022. 21. Disculpe. Gracias. Continúe, por favor, con la cuenta. Continúo con el resto de los asuntos de manera económica. Asunto número 2, amparo en revisión 70, diagonal 2022, quejoso y recurrente Arturo Amílcar Ferrer Leal. El proyecto propone, primero, en la materia de la revisión, se confirma la sentencia recurrida. Segundo, la justicia de la Unión no ampara ni protege a la parte quejosa en contra de las autoridades y actos reclamados. Tercero, se reserva jurisdicción al Tribunal Colegiado del Conocimiento. Asunto número 5, amparo directo en revisión 3943, diagonal 2022. Los datos de las partes se omiten por estar considerados como sensibles. El proyecto propone, primero, se desecha el recurso de revisión. Segundo, queda firme la sentencia recurrida. Asunto número 6, recurso de reclamación 770, diagonal 2022. Recurrente María Andrea Suárez Córdoba. El proyecto propone, primero, es infundado el recurso de reclamación. Segundo, se confirma el acuerdo recurrido. Es la cuenta, ministra presidenta. Gracias, secretario. Señora ministra, señores ministros, ¿están estos asuntos a consideración de ustedes? Si no tienen observaciones ni comentarios, les pregunto si podemos aprobarlos con votación económica. Quedan aprobados estos asuntos por unanimidad de 5 votos. Gracias, secretario. Pasamos ahora al turno número 4 de la sesión del día de hoy, que corresponde a los asuntos listados bajo la ponencia del señor ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Buenas tardes, Secretaría de Cuenta de los asuntos, por favor. Con su autorización, señora ministra presidenta. Informo a la sala que por instrucciones del ministro ponente queda en lista el asunto identificado con el número 4 que corresponde al amparo en revisión 214, diagonal 2022. Queda en lista el asunto anunciado. Continúe, por favor. Señora ministra presidenta, solicito su autorización para dar cuenta destacada con los asuntos identificados con los números 6 y 7 y posteriormente con el asunto número 3. Adelante, secretaria. El asunto número 6 corresponde al incidente derivado del juicio ordinario federal 11, diagonal 2022, y el asunto número 7 al incidente derivado del juicio ordinario federal 12, diagonal 2022. Me pide la palabra el señor ministro Pardo. Gracias, señora ministra presidenta. En estos dos asuntos, el acuerdo que se impugna fue dictado por su servidor como ministro presidente en funciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que considero estar impedido legalmente para intervenir en su discusión y resolución. Lo pongo a la consideración de esta sala. Gracias. Gracias, señor ministro. Queda a consideración de la sala el impedimento planteado por el señor ministro Pardo. Si no hay observaciones o comentarios, ¿podemos calificar de legal el impedimento? Queda calificado de legal el impedimento por unanimidad de 4 votos. Ahora sí, de cuenta de los asuntos, secretaria, por Doy favor. cuenta con el número 6, incidente derivado del juicio ordinario federal 11, diagonal 2022, actor incidental ICSA Edificaciones y Proyectos Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, demandado incidental Consejo de la Judicatura Federal. El proyecto propone, primero, es infundada la excepción de improcedencia de la vía. Segundo, es procedente la vía ordinaria federal para que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación conozca y resuelva el juicio ordinario federal del que deriva el presente asunto. Y el asunto número 7 es el incidente derivado del juicio ordinario federal 12, diagonal 2022. El actor incidental ICSA Edificaciones y Proyectos Sociedad Anónima Promotora de Inversión Variable, el demandado incidental Consejo de la Judicatura Federal. El proyecto propone, primero, es infundada la excepción de falta de personalidad. Segundo, se reconoce la personalidad con que comparece la parte demandada. Considerando que somos 4 los integrantes de la sala que podemos votar estos asuntos, les consulto si podemos aprobarlos en votación económica. Quedan aprobados estos asuntos por unanimidad de 4 votos. Muchas gracias. Secretaria, continúe, por favor.
Doy cuenta con el asunto número 3, que corresponde al amparo en revisión 30, diagonal 2021, quejosa y recurrente, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, AC. El proyecto propone, primero, se sobresee el presente juicio de amparo respecto a la porción normativa epitelal de la fracción sexta del artículo 6 de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza. Segundo, la justicia de la Unión no ampara ni protege a la quejosa. Toma la votación, por favor. Ministra Piña Hernández. Estaría en a favor del primer resolutivo, en contra del segundo y con voto particular. Ministro González Alcántara En contra. Carranca. Ministro Gutiérrez Ortiz Mena. Ministra Ríos Farjat. Con el proyecto. Perdón, ministro Pardo Rebolledo. A favor del proyecto con un voto concurrente. Entonces, señora ministra presidenta, le informo que hay mayoría de 4 votos con el resolutivo primero y mayoría de 3 votos con el resolutivo segundo. Es correcto. En esos términos queda aprobado el presente asunto. Continúe, por favor. Doy cuenta con el resto de los asuntos en el orden identificado en la lista. Asunto número 1, amparo directo en revisión 5581, diagonal 2019. Quejoso y recurrente Rosendo Onofre Garduño. El proyecto propone, primero, en la materia de la revisión se revoca la sentencia recurrida. Segundo, devuélvanse los autos al Tribunal Colegiado del Conocimiento. Asunto número 2, amparo directo en revisión 2894, diagonal 2020, cuyos datos de identificación se omiten por estar catalogados como sensibles. El proyecto propone, primero, en la materia de la revisión se revoca la sentencia recurrida. Segundo, devuélvanse los autos al Tribunal Colegiado del Conocimiento. Asunto número 5, conflicto competencial 205, diagonal 2022, suscitado entre el primer tribunal colegiado en materia civil y el segundo tribunal colegiado en materia administrativa, ambos del séptimo circuito. El proyecto propone, primero, si existe el conflicto competencial. Segundo, el primer tribunal colegiado en materia civil del séptimo circuito es legalmente competente para conocer del asunto. Tercero, remítanse los autos al tribunal colegiado declarado legalmente competente. Asunto 8, solicitud de ejercicio de la facultad de atracción 496, diagonal 2022, solicitante quinto tribunal colegiado en materia civil del primer circuito. El proyecto propone, primero, esta primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ejerce su facultad de atracción. Segundo, devuélvanse los autos al quinto tribunal colegiado en materia civil del primer circuito. Asunto número 9, amparo directo en revisión 5134, diagonal 2021, quejosa y recurrente Televisión Azteca SADCB. El proyecto propone, primero, se tiene por desistida la parte quejosa del recurso de revisión. Segundo, queda firme la sentencia recurrida. Es la cuenta, señora ministra presidenta. Gracias, secretaria. ¿Están a consideración de la sala estos asuntos? Y si no hay observaciones o comentarios, les pregunto si podemos aprobarlos con votación económica. Quedan aprobados estos asuntos por unanimidad de 5 votos. Gracias, secretaria. Pasamos ahora al turno número 5 de la sesión del día de hoy, que corresponde a los asuntos listados bajo la ponencia de la señora ministra Norma Lucía Piña Hernández. Buenas tardes, secretario de Cuenta de los Asuntos de la ministra. Buenas tardes. Informo a la sala que por instrucciones de la señora ministra ponente, el asunto 1, que corresponde al amparo directo en revisión 2350, diagonal 2022, queda en lista. Queda en lista el asunto mencionado. Continúe, por favor. Con todo gusto, señora ministra presidenta, solicito su autorización para modificar el orden de la lista y dar cuenta en primer término, de manera destacada, con los asuntos listados bajo los números 4, 5 y 8. Adelante. Asunto 4, amparo directo en revisión 2458, diagonal 2022. Se omiten los datos de identificación de las partes por ser considerados como sensibles. El proyecto propone, primero, en la materia de la revisión, se revoca la sentencia recurrida. Segundo, devuélvanse los autos al Tribunal Colegiado del Conocimiento para los efectos precisados en esta ejecutoria. Tome la votación, por favor. Señora ministra Piña Hernández. Con el proyecto. Señor ministro González Alcántara Carranca. En contra. Señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. Señor ministro Pardo Rebolledo. Estoy en contra del proyecto. Señora ministra Ríos Farjat. En contra. Señora ministra presidenta, le informo que existe mayoría de 3 votos en contra del sentido del proyecto.
En consecuencia, se desecha este proyecto por mayoría de 3 votos y se instruye a la Secretaría de Acuerdos de la primera sala para que realice los trámites necesarios y se retorne este asunto a alguno de los ministros o ministras integrantes de la decisión mayoritaria. Continúe, secretario. Gracias. Continúo con el asunto 5. Es el amparo directo en revisión 3979, diagonal 2022. Quejoso y recurrente, José Antonio Cepeda Orellán. El proyecto propone, primero, se desecha el recurso de revisión. Segundo, queda firme la sentencia recurrida. Tome la votación, por favor. Señora ministra Piña Hernández. Con el proyecto. Señor ministro González Alcántara Carrancá. A favor. Señor ministro Pardo Rebolledo. A favor con un voto concurrente. Señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. En contra. Señora ministra Ríos Farjat. A favor. Señora ministra presidenta, le informo que existe mayoría de 4 votos a favor del sentido del proyecto. Queda aprobado este asunto por mayoría de 4 votos. Continúe, secretario. Gracias. El asunto 8, recurso de inconformidad previsto en la fracción cuarta del artículo 201 de la Ley de Amparo, número 30, diagonal 2022. Denunciante Remedios Barrios Hernández. El proyecto propone, primero, es fundado el recurso de inconformidad. Segundo, se revoca el acuerdo recurrido. Toma la votación, por favor. Señora ministra Piña Hernández. Con el proyecto. Señor ministro González Alcántara Carrancá. A favor. Señor ministro Pardo Rebolledo. En contra. Señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. A favor. Señora ministra Ríos Farjat. Con el proyecto. Señora ministra presidenta, le informo que existe mayoría de 4 votos a favor del sentido del proyecto. Queda aprobado este asunto por mayoría de 4 votos. Continúe, secretario. Continúo con la cuenta conjunta con los restantes asuntos. Asunto 2. Amparo en revisión 340, diagonal 2022. Quejoso y recurrente Ismael Quintero Arellanes. El proyecto propone, único, devuélvanse los autos al Tribunal Colegiado de Origen para los efectos precisados en el presente fallo. Asunto 3. Amparo directo en revisión 3916, diagonal 2022. Se omiten los datos de identificación de las partes por ser considerados como sensibles. El proyecto propone, primero, en la materia de la revisión, se confirma la sentencia recurrida. Segundo, la justicia de la Unión ampara y protege a la parte quejosa. Tercero, la justicia de la Unión no ampara ni protege a los quejosos adherentes. Asunto 6. Amparo directo en revisión 3172, diagonal 2022. Quejosa y recurrente Escuela de Alto Rendimiento, Sociedad Anónima de Capital Variable. El proyecto propone, primero, se desecha el recurso de revisión. Segundo, queda firme la sentencia recurrida. Asunto 7. Controversia constitucional 222, diagonal 2021. Actora Alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México. El proyecto propone, único, se sobresee en la controversia constitucional. Asunto 9. Recurso de inconformidad previsto en la fracción cuarta del artículo 201 de la Ley de Amparo. Expediente 23, diagonal 2022. Denunciante René Osvaldo Aguilar Hernández. El proyecto propone, primero, es infundado el recurso de inconformidad. Segundo, se confirma la resolución recurrida. Finalmente, el asunto 10, recurso de inconformidad previsto en las fracciones 1 a 3 del artículo 201 de la Ley de Amparo. Expediente 14, diagonal 2022. Se omiten los datos de identificación de las partes por estar considerados como sensibles. El proyecto propone, primero, es parcialmente fundado el recurso de inconformidad. Segundo, se revoca el acuerdo recurrido. Es la cuenta, señora ministra presidenta. Gracias, secretario. Señora ministra, señores ministros, están estos asuntos a consideración de la sala. Si no hay observaciones ni comentarios, les consulto si podemos aprobarlos con votación económica. Quedan aprobados estos asuntos por unanimidad de 5 votos. Gracias, secretario. Con esto terminamos los asuntos previstos para la sesión del día de hoy y toda vez que no hay más asuntos ni temas pendientes por desahogar, doy por concluida esta sesión pública ordinaria de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, convocando a la señora ministra y señores ministros a nuestra siguiente sesión ordinaria que se llevará a cabo el próximo miércoles 16 de noviembre del año en curso a la hora de costumbre. Se levanta la sesión.